Bueno, buen día. Hola a todos. Este es un audio que hace mucho tenía ganas de hacer. La vieja discusión. Si todo tiene que ser público o si todo tiene que ser privado. ¿Y qué tiene que ser público y qué tiene que ser privado? Esta es una discusión eterna y milenaria. Milenaria y eterna. ¿Por qué milenaria? Porque ya la estamos discutiendo desde hace 5.000 años para acá. Hace 2.000 años, bueno, 2020, parece mentira. 2020, mira cómo pasa el tiempo. 2020 años que nació Jesús y se consideró el año cero. Es antes de Cristo y después de Cristo. Pero se olvidan que hace 5.000 años existió una civilización donde hoy es Irak, considerada la civilización más antigua que se conoció y que no es tan así, porque ya en África había seres humanos hace 1 millón, 2, 3, 4 millones. Se encontró a Lucy, se le bautizó Lucy, el esqueleto de una mujer que creo que tiene como 4 millones de años y estaba en África. Por lo tanto, el primer hombre que pisó que la faz de la tierra fue negro y negra. Y después, bueno, se fueron formando razas, pero venimos de una raíz, aparentemente es así. Hace 5.000 años existió lo que llamábamos la civilización más antigua que se conoce, donde hoy es Irak, la civilización sumeria, que tenía un rey que se llamaba el rey Hammurabi, y en ese lugar, bueno, no todos sabían escribir, estaban los que sabían escribir eran los escribas. No estaba inventada la imprenta, entonces tenían un obelisco que tenían tallado en piedra el código de Hammurabi, del rey Hammurabi, que vino a ser el predecesor de los 10 mandamientos. Solamente que había algunas leyes de ese código famoso de Hammurabi, que eran 13 y no 10 creo, que decían ojo por ojo, diente por diente, lo cual fue superado con los milenios, con los años, con los grandes filósofos de la humanidad. Y bueno, por ejemplo, el concepto de que el ojo por ojo, diente por diente, quiere decir que si vos me mataste un perro, yo te mato tu perro, si vos me mataste mi hermano, yo mato a tu hermano. Y bueno, eso fue superado. Y en los 10 mandamientos, que para mí son basados en ese famoso código de Hammurabi, en los 10 mandamientos es la primera vez que los hombres oyen la frase no matarás, lo cual ni pelota que la gente le dio, porque después de eso hubo muchísimas guerras, las del Peloponeso, las de Roma, las de Esparta, la Primera Guerra Mundial, la Segunda, que costó 14 o 15 millones la primera, 50 millones la segunda, de muertos, de almas. Pero nos vamos del tema. La vieja discusión que qué tiene que ser público y qué tiene que ser privado. Si vos opinás que todo tiene que ser público, te van a decir, sos comunista, eso ya fue, ya no existe más. Si vos decís que todo tiene que ser privado, vos sos un capitalista salvaje, sos un chupasangre. Y entonces vuelve la vieja discusión. ¿Qué es ético? Si uno tiene un empleado, parecería que uno es un chupasangre. No es ético tener un empleado. Si el empleado es privado, uno es un chupasangre. Si el empleado es público, ese es un mantenido. Otra vez la vieja discusión. ¿Qué es lo que tiene que ser público y qué tiene que ser privado? En Cuba, arreglar una licuadora era una cuestión de Estado. El peluquero era un empleado público. No funcionó. Aparentemente estamos dando una marcha atrás.
Acá en Uruguay hubo un señor, un estadista, que se llamó el constructor del Uruguay moderno, porque nos dejó un, un, un sistema. Uruguay tiene un sistema, siempre todos estamos hablando que, porque estás en contra del sistema, sí, pero tenemos un sistema en Uruguay, que somos la envidia del mundo. A José Valle y Ordóñez y a Artigas lo estudian en todas las universidades, las más grandes del mundo. Acá en Uruguay capaz que alguno no sabe quién fue Pepe Valle, y capaz que de Artigas solo sabe que hay un caballo en la Plaza Independencia. José Valle y Ordóñez nos deja el Uruguay moderno, que disculpen los otros colores, los otros partidos, en el cual Uruguay es un país de economía mixta, que muy pocos saben. Somos capitalistas, somos socialistas, comunistas no. Un país de economía mixta, socialista y capitalista. ¿Por qué socialista? Porque José Valle entendió que los grandes rubros nacionales tienen que estar monopolizados por el Estado, porque las grandes ganancias que ellos dejan se reinvierten en el país creando más fuentes de trabajo. Y por sobre todas las cosas, faltó abrir y cerrar comillas para esa frase fantástica, por sobre todas las cosas creando estabilidad. Porque imagínense que hoy en Uruguay, pocos países del mundo son así, 1 litro de agua, 1 litro de nafta, supergas, queroseno, etc., 1 kWh, a todos nosotros los uruguayos nos cuesta igual en cualquier parte del país, y cualquier sea su color, su condición económica, su partido político o su religión. Y bueno, que acá está separada del Estado, por suerte, porque no corresponde, así lo entendieron. Y bueno, imagínense que el agua no estuviera monopolizada por el Estado. Ya se hizo una prueba, creo que fue en Maldonado, no importa de qué país, una empresa extranjera, se hizo cargo del agua en Maldonado, y no se olviden que el agua, las obras OCE, obras sanitarias del Estado, organismos sin fines de lucro, el agua también, además de suministrar agua potable, como en Roma con los acueductos para que la gente tenga agua para tomar, además de eso se ocupa del saneamiento. Entonces pasó que en Maldonado a un barrio le hicieron saneamiento y al otro no. Uno tenía coronita, el otro no. Y creo que hasta incluso se cobraba un precio distinto el agua en un barrio que el otro. Y hubo que dar marcha atrás, volver a la tutela de la OCE, a la tutela del Estado. Volvemos a la vieja discusión: qué tiene que ser público y qué tiene que ser privado. Ya lo dije hace un ratito que el Pepe Valle dijo que los grandes rubros nacionales tienen que estar en manos del Estado, porque dan estabilidad. Fíjense, el Estado controla el precio del agua, que a todos nos llegue por igual y al mismo precio. Eso da una estabilidad económica, eso es antiinflación, que es la vieja lucha que tienen los países que no la pueden controlar la inflación. Acá en Uruguay tenemos una inflación controlada desde José Valle y Ordóñez para acá, con altibajos, porque nada es perfecto, porque todo es relativo, lo dijo el viejo Einstein. Pero volviendo a la vieja discusión que es público y privado, fíjense que en Argentina el Gran Buenos Aires tiene 13 millones de habitantes y creo que hay 4 millones, 4 más que todo en Uruguay, que no tienen ni agua potable ni saneamiento. Pobre Argentina ahora, 2020, con el COVID. Pobre Argentina, con tanta población en espantosas condiciones de higiene y salubridad. Y me sigo desviando un poquito del tema del título de este audio, que es la vieja discusión: qué tiene que ser público y qué tiene que ser privado. A ver, ¿qué me queda en el tintero? Bueno, como decía hace un rato,
Si todo es público, sos un mantenido. Si tenés un empleado, si es ético tener un empleado. Si tenés un empleado, sos un chupasangre. Si todo es público, si todo es privado. Y las grandes ganancias de los grandes rubros nacionales, como dijo el Pepe Valle Ordóñez, se reinvierten en el país, creando más fuentes de trabajo y mejorando el servicio, cosa que pocos entienden. Hay una frase de José Valle Ordóñez: en el Palacio Legislativo hay un monumento al Pepe, contra la Avenida General Flores, que atrás hay una frase que dice, abro comillas, la felicidad pública solo florece y se perpetúa donde cada ciudadano es un ser consciente y libre, cierro comillas. ¿Cómo no lo van a estudiar en Europa al viejo Pepe? Bueno, para redondear y para terminar, en la vieja discusión de qué es público y qué es privado, en Sumeria, la vieja civilización sumeria, donde hoy es Irak, donde el reinado era del rey Hammurabi, las tierras cultivables eran del Estado y las personas podían cultivar la tierra y tenían que darle el 90% de la producción al Estado y el 10% se lo quedaban para sí mismos. Bueno, ¿por qué el 90% para el Estado? Porque el Estado tiene una responsabilidad, tiene un ejército que mantener, tiene, bueno, hoy se llaman poder ejecutivo, legislativo y judicial, pero el Estado tiene responsabilidades, tiene un ejército, tiene un aparato, en este caso en tiempos en el 2020 no estamos en Sumeria, pero ya en Sumeria supongo que el Estado no tenía un Ministerio de Salud Pública, pero aquí, hoy, 2020, sí lo tenemos. Tenemos que darle algo al Estado, no tenemos escapatoria. Tenemos escuelas públicas, tenemos salud pública, tenemos que hacer carreteras, tenemos que hacer, bueno, todo lo que ya sabemos que el Estado tiene que hacer. Un poco exagerado eso del 90% para el Estado, pero bueno. Hace 5.000 años era así y no ha cambiado tanto. Creo que hoy, si nos ponemos a sacar cuentas, trabajamos bastante para el Estado, lo cual no hay más remedio. Pero imagínense qué suerte que en Uruguay no tenemos un rey como en España o en Inglaterra o en otros lugares. Bueno, monarquías creo que ya no existen. Pero dense cuenta que en España y en Inglaterra pagan un impuesto de $1 por año para mantener la realeza, el Rolls Royce, la servidumbre. Los palacios de antiguamente tenían miles de habitaciones. ¿En qué cabeza cabe? Pero de la Revolución Francesa para acá, libertad, igualdad, fraternidad, pero se cambió todo eso. Sin embargo, año 2020, tenemos el rey en España y un rey en Inglaterra, rey, reina y todo lo que viene atrás. Bueno, ahora Meghan y el esposo se dieron cuenta que no corre. Estamos en el 2020, muchachos. Fíjense que si en España tenemos $1 por habitante y hay 40 millones de habitantes, el Estado le da 40, el Estado no, la gente que trabaja le da $40 millones por año a la realeza para que ellos tengan su bienestar, ¿sí? Y además hay una corruptela pero por favor, qué vergüenza. Eso es algo que es una vergüenza. Creo que yo no voy a estar en este mundo cuando algún día la gente le diga, no, perdonen, señores, ustedes no tienen sangre azul, de ahora en adelante devuelvan todo lo que les dimos y vayan a laburar. En Inglaterra 70 millones de habitantes, por lo tanto, a $1 por año de impuestos para mantener la realeza, son 70 millones de dólares que hay que darle para mantenerlos. Me parece una estupidez, porque con esos 70 millones de dólares, en Europa hay gente viviendo abajo de los puentes todavía. Pero creo que podrían hacer un poquito más de alguna obra social. Esto me hace acordar, para ir terminando, dos hermanitas se jubilaron, se fueron a vivir, se fueron a pasear a Europa. Y bueno, estuvieron en Inglaterra. Cuando volvieron, las amigas las recibieron, las agasajaron con un té.
Y les preguntaron, ¿qué te pareció Londres? Ah, dijo una, hermoso Londres, el Támesis, el Big Bang. No, el Big Bang fue la explosión. El Big Bang, el reloj, qué hermosura. El Palacio de Buckingham, qué hermosura. Ah, qué bien. Y a la otra le preguntaron, ¿qué te pareció Londres? Londres, una porquería, gente viviendo abajo de los puentes, drogados, adentro de los pubs. Bueno, los pubs son esos bares nocturnos porque allá de noche salen de trabajar y se van al bar, hace mucho frío para andar por la calle. Pero horrible, se drogan, drogados afuera del pub, adentro del pub, una porquería, niebla, no se ve nada, humedad, la ropa no se seca, el smog, el gas de los autos, qué horrible, Londres una porquería. Como dijo el viejo Einstein, todo es relativo. Y ahí entramos en otra vieja discusión. ¿Cuál es la libertad del libre albedrío que tiene un ser humano de vivir en la calle o no? Ahora lo estamos discutiendo justo en estos días. Bueno, creo que se debe permitir el libre albedrío siempre y cuando la persona no se duerma y no se drogue en la puerta de tu casa. Quizás tendríamos que tener espacios para esas personas, para que vayan a drogarse o a vivir o a pernoctar donde más les plazca, siempre y cuando no molesten al otro, ¿por qué no? Ojo que en Europa, claro, son países con una organización tremenda, ya no hay albergues, le dan un apartamento para vivir, hasta les dan una mensualidad. Bueno, hay países como Noruega que el petróleo es propiedad de todos los habitantes, y se dividen las ganancias, no como Venezuela, que más vale ni empezar a hablar. Nace un niño, creo que es en Noruega, y ya el Estado le abre una cuenta bancaria y ya le ponen $1.000 para que tenga para los pañales, y creo que todos los meses las ganancias de las empresas de petróleo de Noruega se reparten entre todos los habitantes y son todos ricos, pero al revés que en Venezuela. Claro que Venezuela es otra vieja discusión. Cuando el petróleo estaba a $150 el barril, tiraban manteca al techo y, como dijo Mujica, no saben ordeñar una vaca. ¿Para qué? Si le compran toda la comida a Estados Unidos y son todos millonarios. Pero cuando el petróleo empezó a bajar de 150 a $100 el barril, $50 el barril, $5 el barril, se les terminó la fiesta. Y lamentablemente Venezuela hoy, no llores por mí Venezuela. Hoy lloro por Venezuela y lloro por Argentina, pero no lloro por Uruguay, porque gracias al Pepe Valle Ordóñez tenemos un país que somos un oasis en América Latina. Y somos tan prolijos, como dijo Landricina, que no hay buenos y malos, hay prolijos y desprolijos, que hasta la venimos trayendo bien a la pandemia, que pucha que este bicho no se deja arrear, como dice la gente de campaña, pero yo soy de acá. Como decía mi mamá, yo soy del asfalto. Bueno, quiero terminar, creo que más o menos me he desahogado. He hablado de todo lo que me daba vueltas en la cabeza. He hablado de muchas cosas. Les deseo que tengan un buen día, que no se discuta, que se escuchen unos a otros, que uno hable, que uno escuche cuando el otro habla, que espere que el otro termine de hablar. Me encanta polémica en el bar, pero hablan todos a la vez, como en más de algún otro programa. Decía un italiano que vino de la isla de Murano y trabajó con mi padre, no se me escucha. Por favor, escuchémonos, que cada uno tiene su razón. Que tengan un buen día, disculpen la lata, que tengan un buen día, que termine esta pandemia. Siempre que llovió paró, decía mi mamá, unos pocos, otros muchos y otros nada, que sepamos vivir en comunidad, cada uno respete al otro, no le envidie el auto, y como dijo un obrero, a mí no me importa que el patrón tenga un auto que dé vuelta con bisagra en la esquina, pero que yo tenga mi bicicleta. Que podamos convivir entre lo público y lo privado, porque hay cosas que tienen que ser públicas y hay cosas que tienen que ser privadas.
Disculpen la lata. Gracias. Hasta pronto.